levanten la mano, ¿cuántos perfectos hay aquí? ¿Ninguno? Bueno, yo tampoco. ¿Qué tal si me acompañas al Salmo 139, versículos 23 y 24? Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Bueno, quisiera comentarles algo. Hace muchos años un pastor que le tengo gran aprecio nos decía algo. Él nos decía que todo mensaje tiene una historia, que toda predicación tenía una historia. Y eso nos lo decía en el Instituto Bíblico para enseñarnos de que la palabra de Dios primero tenía que hablarle al que enseña, tenía que tocar el corazón del que enseña, tenía que quebrar tal vez el corazón del que enseña, tenía que tal vez corregir el camino del corazón del que enseña, animar el corazón del que va a enseñar para luego poderlo enseñar. Entonces él decía, toda prédica, él nos decía, que yo doy tiene una historia, ha salido de algún lugar. Y yo quisiera, si ustedes me lo permiten en esta noche, iniciar este mensaje a partir de una experiencia que tuve esta semana. ¿Me lo permiten? ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguna vez ustedes han dicho algo y luego se han arrepentido de lo que dijeron? ¿Sí? Cuando ustedes salen de un lugar o terminan de hablar, dicen, ¿y yo por qué dije esto? O qué imprudencia tan horrible, o me la pasé chismoseando, ¿cierto? Yo creo que todos cometemos errores con las palabras. Resulta que esta semana yo estaba estresada por muchas cosas que tenía que hacer ese día. Tenía algunas cosas familiares que llegaron de un momento a otro. Y yo tengo una gran debilidad, y es que yo soy un poquito psicorrígida con la agenda. Entonces yo hago una programación de mis actividades y cuando la programación me la cambian, eso para mí es un caos. Eso me genera una profunda angustia. No sé cómo hacerlo y entonces me confundo y me estreso, bueno, en fin. Y eso me estaba pasando ese día. Llegó una situación que tenía que solucionar ese mismo día, pero yo ya tenía otras cosas planeadas. Entonces estaba en mi cabeza pensando qué iba a hacer, cómo corría, cómo movía, qué hacía. Y en medio de todo ese estrés que yo estaba manejando, entonces estaba ahí hablando con una persona y yo empecé a hablar y en medio de mi estrés empecé a decir cosas y entonces cometí una imprudencia. Y dije cosas que no debía haber dicho. Cosas que salieron de mi corazón porque mi corazón estaba agobiado y angustiado, ¿cierto? Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón estresado y angustiado se queja, dice cosas, ¿cierto? ¿Les ha pasado? Solo a mí. A todos nos ha pasado, listo. Resulta que cuando yo salgo, después me subo a la buseta, el Espíritu Santo no se queda con nada, ¿verdad? Entonces empecé yo a sentirme inmensamente culpable porque no debía haberme quejado, no debía haber dicho lo que estaba diciendo. Entonces empecé a rebobinar las palabras y tengo una gran debilidad también, y es que yo me autofustigo muy fuerte. Como que a veces no me permito equivocarme, entonces cuando me equivoco soy muy dura conmigo misma al juzgarme. Entonces me empecé a sentir horrible y empiezo a revisar palabra con palabra, que eso es lo que me pasa también, rebobino todo lo que digo, minuto a minuto, segundo a segundo. Y empecé a sentirme muy mal y yo decía, Dios mío, qué pena, yo por qué dije esto. Y empecé a pedirle perdón a Dios, pero todo el día estuve con la carga como, Señor, lo siento, la embarré, Señor, lo siento, la embarré, todo el día me di látigo con ese tema. Por la noche me acosté, yo me quedé dormida como a las 11:30 de la noche y a la 1 de la mañana me desperté. Y me desperté, pues es de esas noches donde como que tú duermes pero no duermes. Yo no sé si les ha pasado que uno da vueltas en la cama toda la noche y se da cuenta cuando se volteó, cuando movió la almohada para un lado, cuando sacó el pie por este lado, cuando lo metió porque tenía frío, o sea que uno se da cuenta de todo. Así estaba durmiendo esa noche y a la 1 de la mañana
me desperté con el texto que acabamos de leer de la Biblia. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Sí? Pruébame, conoce mis pensamientos. Yo me los sé en la Reina Valera Memoria. Ve si hay en mi camino de maldad y guíame por el camino eterno. Y yo me desperté con ese texto bíblico. El tema es que seguí medio dormida hasta las 4 de la mañana, que es la hora que yo me levanto todos los días, con ese texto recitándolo y recitándolo y recitándolo en mi cabeza. Cuando ya me levanté, le dije, bueno, Señor, si tengo este texto en la cabeza es por algo. Entonces empecé a orar, porque la palabra de Dios es para orarla, ¿cierto? Entonces yo, bueno, Señor, examina mi corazón. Tú conoces más que nadie mi corazón, y empecé a orar la palabra y empecé a meditar en la palabra, y esas cosas que estuve meditando en la palabra son las que yo quiero compartirles esta noche. Esa meditación que tuve, porque esa fue mi meditación casi toda la semana, estuve con ese texto ahí en mi cabecita, y todas esas cosas son las que quisiera, si ustedes me lo permiten, compartir esta noche. El Salmo 139 es un salmo divino, o sea, es uno de los salmos más lindos que tiene la Biblia, porque es un salmo que nos muestra la profunda relación que tenía David con Dios. ¿Y qué nos muestra? Que nos muestra que David no tenía con Dios una relación distante, sino que era una relación cercana, que no había en ningún momento una relación superficial, sino que era una relación personal, era una relación de papá e hijo. ¿Sí? Este salmo en el versículo 1 nos habla del conocimiento que David tenía sobre Dios. Entonces él dice, es que tú lo sabes todo. Y habla de su omnipresencia, de su omnisciencia. Dice, tú lo sabes todo, y empieza como a relatar todas las posibles cosas que David hace y que Dios sabe y que Dios ve. Entonces, si yo me escondo debajo de la piedra, tú estás allí, y si yo subo a la montaña, tú estás allí, y si yo fuera al cielo, tú estás allí, pero si yo me levanto, tú estás allí, y si yo me acuesto, tú estás allí. En todo y todo, Dios está ahí, y Dios todo y absolutamente lo sabe. Él conoce todo de nosotros, era lo que decía el rey David. Y realmente el único que nos conoce es el Señor, ¿cierto? Esa es la primera cosa que deberíamos entender esta noche. Porque nosotros podríamos engañar a la gente, ¿sí? Nosotros podríamos parecer ser muy buenos ante los demás y tener muchas cosas en nuestro corazón por trabajar. Podemos parecer ser muy perfectos y tener muchas debilidades. Podríamos parecer ser muy apacibles y por dentro tener ahí un monstruo incrustado que solo sale en ciertos momentos, ¿cierto? Entonces yo podría engañar a los demás, pero Dios lo sabe todo y Dios conoce mi corazón, y eso es lo que decía David. Tú todo, absolutamente todo lo sabes, conoces mis miedos, conoces mis capacidades. La gente me puede ver seguro y puedo parecer ante la gente muy listo, pero solo tú conoces mis limitaciones, mis inseguridades y mis miedos. Solo Él lo sabe todo. Amén. Y en esta oración de David, empecé a pensar en esta oración de David, y empecé a pensar en una oración que aparece por ahí en Lucas 18. ¿Qué tal si me acompañan a Lucas 18 para que miremos otra oración que hace un hombre en un templo? Lucas 18:11 dice: el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Y esa es la oración que hace, dice la Biblia, un fariseo, ¿cierto? El fariseo. Y me parece impresionante porque este fariseo no estaba buscando, como David, que Dios examinara su corazón. No necesitaba que Dios examinara su corazón. Por el contrario, él necesitaba que Dios examinara el corazón de ese recaudador de impuestos. Yo no soy como ese recaudador de impuestos. Él necesitaba que los demás fueran examinados. Él necesitaba que los que pecaban contra él fueran examinados, que sus padres que le han fallado fueran examinados, que sus amigos que le han fallado fueran examinados, que sus líderes y pastores que cometen errores fueran examinados.
El fariseo que está levantando una oración en este momento no tiene nada que confesarle a Dios. Él considera que todo está perfecto y todo es número 10 en su vida. Se cree perfecto y se cree sin tacha. Confía completamente en sus acciones, confía en todo lo que hace. Miremos y leamos ahí un momentico el versículo 12, que dice: ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. Entonces, ¿sabes qué hizo este hombre? Sacó toda la lista de cosas que hacía, de las cosas que hacía para Dios, y de alguna manera se las echó en cara a Dios. No, mire, esto es lo que yo hago para ti, ¿no? Entonces yo ayuno, y yo no ayuno solo 1 vez a la semana, o sea, yo ayuno 2 veces a la semana, y aparte de eso, diezmo. Él se consideraba un cristiano, él se consideraba un hombre 10. Ahora quisiera que nos adelantáramos y miráramos ahí el versículo 13. Dice: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Estaban en el mismo lugar. El fariseo no necesitaba confesar nada porque se consideraba perfecto, se consideraba íntegro. Y al lado de él, o a la distancia cerca de él, había un hombre que dice la palabra que ni siquiera era capaz de levantar la mirada del piso. El cobrador de impuestos se postra. El cobrador de impuestos lo que hace es mirar la basura que hay en su interior. Él está preocupado porque él está autoexaminándose y conoce la condición de su corazón. Conoce que en su corazón hay debilidad y conoce que en su corazón hay pecado. Y esta es la oración de un hombre que sabe que necesita sanidad en su alma. Esta es la oración de un hombre que en definitiva lo que quiere en ese momento es libertad. ¿Quiere ser libre de la culpa tal vez? ¿Quiere ser libre del pecado que lo gobierna? Señor, ¿otra vez volví a fallarte? Duré un mes súper bien, pero volví y te fallé. Duré un mes sin fumar y volví y fumé. ¿Sí? Duré un mes sin decir mentiras, 8 días sin decir mentiras y volví y te fallé. Y es ese hombre que necesitaba, que estaba preocupado porque necesitaba que Dios le otorgara libertad a su corazón. Esta es la oración de un hombre que se siente preocupado por sus caminos, que le preocupa hacia dónde va, le preocupa sus relaciones, le preocupa las relaciones de amistad que tiene y le preocupa mucho las decisiones que toma en su vida. Y necesita profundamente que Dios intervenga en sus decisiones, porque no confía en sí mismo y porque sabe que si él toma decisiones guiada por su corazón, se va a equivocar. ¿Cuántos de ustedes han tomado decisiones guiadas por su corazón y se han equivocado? ¿Cierto? Todos nos hemos equivocado. Este cobrador de impuestos hacía eso. ¿Qué pasó? ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué pasó con estos hombres? ¿Qué pasó con el fariseo? ¿Dios descendió del cielo y le dio un trono por íntegro? Se ganó los aplausos, los ángeles bajaron del cielo y aplaudieron y entonaron cánticos de alabanza a la integridad de este hombre. ¿Sí? Por sus 2 días de ayuno, estaba flaquito de tanto ayunar, por los diezmos que daba. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 14. Les digo que hablaba del cobrador de impuestos, se fue a su casa aprobado por Dios, pero no el otro, porque el que se cree mucho será humillado y el que se humilla recibirá honor. La oración correcta entonces fue la del hombre que reconoció su necesidad de Dios. La oración correcta fue la del hombre que no sacó la lista de actividades que hace a Dios. Señor, pero es que yo voy a la iglesia todos los domingos y voy a la oración a las 5 de la mañana y también estoy en la escuela. Yo creo que me pones un chulito o me gano una mejor nota porque voy a la escuela.
y porque voy a culto y a veces repito culto y vengo a las 6. Él no sacó su listada. Es la oración de un hombre que encontró pecado en su corazón y que presentó su corazón delante de Dios y le dijo: Señor, necesito tu misericordia. Si tu misericordia es nueva cada mañana, yo necesito abrazar esa misericordia cada mañana. Y tal vez este texto nos habla de algo muy importante, y es el examinarnos. Y quiero que miremos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios nos invita a eso, a examinar nuestro corazón. Vamos a Lamentaciones 3:40. Dice: en cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Y entonces Dios utiliza al profeta Jeremías para instar al pueblo a identificar cómo estaban sus caminos, qué estaba pasando en sus vidas, qué estaba pasando por su cabeza, por su cabecita, cuáles eran sus pensamientos. Y estos eran tiempos difíciles. En la época de Jeremías eran tiempos difíciles, eran tiempos donde el pueblo se había apartado del Señor, eran tiempos donde el pueblo no quería arrepentirse, eran tiempos donde el pueblo quería hacer lo que quería. Pero aún así, el profeta se levanta e invita al pueblo a que pruebe y examine sus caminos, a que revise cómo está caminando y que se vuelva al Señor. Pero también miremos en el Nuevo Testamento la invitación que nos hace el apóstol Pablo a lo mismo. 2 Corintios 13:5. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de fe genuina. Y el texto nos habla, este texto está hablando de una genuina conversión. Y les está diciendo: examinen su corazón y verifiquen si realmente ustedes le han entregado sus vidas a Jesús. Si realmente ustedes han reconocido y han hecho a Jesús el Señor de sus vidas. Porque entonces, si es así, entonces su fe es genuina, y eso se ve reflejado en nuestra vida, en nuestra conducta, en la manera como caminamos con Dios. Pero si no es así, entonces dice: van a reprobar el examen de fe genuina. ¿Sí? Y el Señor, hay una invitación constante en la palabra a autoexaminarnos. ¿Sí? Y me parece muy importante que revisemos eso, porque ¿cómo vive el mundo de hoy? El hombre vive guiado por su corazón. Vivamos, disfrutemos, porque mañana moriremos. Nadie piensa en las consecuencias. Hágale, hágale. Y ya cuando uno la embarra, cuando uno se equivoca, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Cierto? Pero no pensamos antes de hacer las cosas. No meditamos qué consecuencias me pueden traer las cosas que estoy haciendo. Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. La palabra de Dios nos habla de cosas, nos da parámetros de vida, nos da parámetros de comportamiento. La palabra nos dice cómo debemos caminar y nos invita siempre y todos los días de nuestra vida a examinar nuestro corazón, a mirar nuestro corazón, a saber cómo estamos. ¿En qué? En primero, en mi comunión con Dios. ¿Cómo estoy en mi vida de oración? Porque todo parte de ahí. ¿Cómo estoy en mi vida de oración? ¿Cuánto tiempo pasas con el Señor? Ahora, no se trata de que demos de la cantidad de tiempo. Se trata de un corazón que se presenta sincero delante de Dios. ¿Sí? Se trata de un corazón que no se presenta delante de Dios religioso a orar por la paz mundial, aunque sí debemos orar por la paz mundial. Es un corazón que se presenta delante de Dios y reconoce que está necesitado, que puede presentar a Dios sus debilidades, que puede decirle cada día: Señor, hoy necesito que me ayudes, hoy estoy insoportable y necesito que me ayudes. Hoy es un día súper estresante y necesito que me ayudes porque me voy a salir de control. ¿Y cómo está tu vida con la palabra de Dios? ¿Y sabes por qué? Porque la mejor forma como tú examinas tu corazón es a través de la Escritura. Pero ¿sabes una cosa?
Si miráramos nuevamente el Salmo 123, me encanta porque David no le está diciendo a Dios que él se va a examinar. Él le dice a Dios, examíname tú a mí. Y eso me impactó muchísimo cuando lo estaba leyendo, porque ¿sabes qué? Muchas veces nosotros nos hacemos los locos frente a cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos. Muchas veces nosotros hacemos caso omiso a las cosas que hay en nuestro corazón. Ni siquiera queremos reconocer delante de Dios nuestro pecado. A veces nosotros simplemente queremos seguir así. Y hoy hay una invitación del Espíritu Santo a mirarnos por dentro, a pedirle al Espíritu Santo, Señor, examíname tú, porque no confío en mi criterio. Y aún como dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender mis propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Aún todas esas debilidades que yo pueda desconocer, todas esas cosas que puedan estar deshonrando el nombre de Dios, de las cuales tal vez yo no soy consciente, el Espíritu Santo puede revelarlas hoy a nuestro corazón, amén. Y que hoy tú y yo podamos hacer un diagnóstico de cómo está nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes están necesitados de un autoexamen? Estamos en la época del autoexamen, ¿no? ¿Cómo examino yo mi corazón? Sería la pregunta. ¿Cómo examinas tú tu corazón? Y pensando en cómo examinaba mi corazón, vino a mi mente las EPS, ¿no? Y yo pensaba, Dios no examina mi corazón como la EPS me examina a mí. 15 minutos de consulta por paciente. Dios se toma toda la vida para examinar mi interior. Y se demora toda la vida trabajando en mí y en mi corazón, amén. Y es maravilloso saber que Él es paciente para trabajar en cada área de nuestra vida. Y cuando tú ya ganaste la victoria en una área, el Señor empieza con otra. Pero Él se toma todo el tiempo del mundo. El Señor no escribe en un computador sin mirarnos y se toma solo 3 minutos, no se toma solo 3 minutos para cumplir con su protocolo de revisar nuestra atención, de mirarnos los oídos, de mirar cómo está la garganta y ya. El Señor nos ama tanto que cada uno de nosotros es importante y Él tiene el tiempo necesario para cada uno de nosotros. Pero también depende de ti y de mí, cuánto tú y yo estamos dispuestos de permitirle al Señor que trabaje en nosotros. Porque el Señor puede mostrarnos cuáles son nuestras debilidades, pero si tú y yo no confesamos nuestro pecado, seguiremos toda la vida, seguiremos día tras día, mes tras mes, tal vez años viviendo en la misma situación. El examen que Dios nos hace es un examen profundo, porque el Señor cava a lo profundo de nuestro interior. Y Él escudriña cada cosa y cada detalle que hay en nuestro corazón. Él escudriña el rincón de cada una de las partes de nuestra alma, hasta encontrar qué es lo que está pasando en el interior, qué está afectando nuestro corazón. Quiero contarles una experiencia mía. Cuando yo me convertí, yo un día estaba en la casa donde vivía en esa época, había un balcón, y yo, aquí le dicen mirador, ¿cierto? Bueno, en un mirador. Entonces yo estaba en el mirador orando, y yo un día le pregunté al Señor, ¿por qué yo no tenía amigas? Yo tenía 19 años en esa época, y yo nunca había tenido una amiga, yo permanecía todo el tiempo con hombres. En el colegio mis amigos eran hombres. Yo ya me estaba graduando, ya había entrado a la universidad, ¿sí? Pero yo siempre andaba con hombres. Entonces yo le decía, Señor, ¿por qué es así? Yo quiero tener una amiga. Yo veo que todo el mundo se la pasa con amigas, pero yo no puedo. Y en medio de la oración, Dios trajo a mi memoria un momento de mi vida que yo no recordaba. Yo recordé un momento de mi vida cuando yo estaba en transición, chiqui, ¿no? Yo estaba en transición y estaba en el salón de clase. Y yo estudiaba en un colegio en Bogotá que eran puras niñas. Y recuerdo el salón y yo estaba en un rincón
y yo estaba acurrucada tapándome la cara y todas las niñas del salón estaban rodeándome y todas se reían de mí. Y una en especial estaba frente a mí y me hacía como una gallina. Estaba hacia el frente y me hacía así como una gallina. Y todas me señalaban y se reían y yo me tapaba la cara y lloraba y me sentía avergonzada. Y ese día, recordando ese momento, yo recordé que yo dije, yo nunca más en mi vida vuelvo a tener una amiga. Y a partir de ese día, nunca más tuve amigas. Y entonces, cuando yo recordé ese momento, yo dije, bueno, ¿y yo qué hago con esta situación? Y yo sentía en mi corazón que el Señor me estaba llevando a perdonar. Yo tenía que perdonar a aquella niña que se estaba burlando de mí, en especial a la que me hacía como gallina, ¿no? No me acuerdo el nombre, no recuerdo quién era, pero seguramente durante toda mi vida yo albergué un dolor y un resentimiento hacia ella que marcó y generó un comportamiento, ¿no? No me acercaba a las mujeres, sino que mis amiguitos eran hombres. Y ese día tuve que orar y yo me puse a orar y le dije, Señor, yo no recuerdo cómo se llama, yo no recuerdo quién es, pero hoy la presento delante de ti y decido perdonar. Y eso fue como hacer un clic en mi interior. Y el Señor viene y escudriña lo que les decía ahorita, lo profundo de nuestro interior y saca todas aquellas cosas. Puede ser que te las muestre a través de la palabra, puede hacer que te traiga recuerdos de cosas que viviste y solo ¿para qué? Para que tú tomes acción. Yo me hubiera podido quedar con la rabiecita. Eso pasó hace tanto tiempo, qué bobada. Pero yo decidí, yo sabía que yo tenía que perdonar, porque esa cosa de niños a mí me afectó, ¿sí? Me afectó en mis relaciones de ahí en adelante. Quiero que miremos Mateo 18, 21, 22, que es un ejemplo de cómo la palabra puede examinar nuestro interior. Dice, luego Pedro se acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. ¿Cómo examina Dios nuestro corazón? A través de la palabra. La palabra es la que puede revelarnos el estado de nuestro corazón. En la palabra podemos encontrar mandamientos que nos direccionan y nos muestran qué es bueno y qué es malo. Y aquí es importante aclarar una cosa, y es que los mandamientos de Dios no son prohibitivos. O sea, no fue que un día Dios estaba en su trono de nubes aburrido y dijo, voy a poner reglas para que la gente sufra. Dios no hizo eso. Los mandamientos de Dios son preventivos. Dios lo que quiere es prevernos el dolor. Un ejemplo de eso. Dios ha establecido que las relaciones sexuales deben realizarse dentro del matrimonio. ¿Es cierto? Lo tienen claro, ¿cierto? Y que lo otro se llama fornicación. ¿Por qué Dios estableció esa regla? Para prevernos un dolor. Ustedes saben lo difícil que es para una mujer, para una madre soltera, salir adelante sola. Muchas de ustedes son madres solteras tal vez y sabrán lo difícil que es, lo difícil que será estudiar y trabajar al mismo tiempo o renunciar al estudio porque tienen que dedicarse a trabajar. El tener una hija que no pueden cuidar porque la va a cuidar la mamá. Una cantidad de cosas que se desencadenan. El dolor si el hombre se va y las deja. Pues el Señor quiere preveerte todo eso. Y lo único que quiere es que tú te unas con tu esposo. Permitas que el Señor te dé un esposo. Te unas con él. Formes un hogar. Disfrutes de la relación sexual. Tengas hijos. Todo dentro del orden bíblico. Los mandamientos de Dios entonces solo quieren prevernos el dolor, el sufrimiento. Pero también en la palabra de Dios encontramos no solo mandamientos, encontramos promesas, encontramos enseñanzas, encontramos su plan, su propósito para nuestras vidas. Y entonces
ocurre lo que yo les digo, lo que acabamos de leer. Estamos leyendo Mateo 18, 21 y 22. Y tú y yo nos levantamos esta mañana y leímos ese texto. Y en ese texto encontramos una instrucción y una enseñanza que Dios le deja a Pedro. Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y él le pareció mucho decir 70 veces 7. Y entonces él le pareció mucho decir 7 veces y el Señor le dice, no, 70 veces 7. O sea, siempre debes perdonar a tu hermano, no lleves la cuenta. Cada vez que tu hermano te ofenda, tú debes perdonarlo. Después de yo haber leído esto, seguramente por mi cabeza tendrán que pasar, el Espíritu Santo tendrá que poner en mi corazón las personas que he ofendido. Porque después de leer esto, el Señor me está mostrando que así como Pedro, yo también tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí. Y entonces me iré a trabajar y seguramente mi jefe me va a ofender. ¿Y qué tienes que hacer si leíste ese día Mateo 21, 22? Perdonar, ¿verdad? Perdonar la ofensa del jefe. Y de pronto te fuiste y tu esposa o tu esposo en ese momento te hirió porque estaba estresado. ¿Qué tienes que hacer? Perdonar a tu jefe. Y de pronto vas en tu carro o en tu moto y se atravesó el otro y casi te estrellas y tú te ofuscaste. ¿Y tú qué tienes que hacer con esa persona que casi te hace estrellar? Perdonarla. Y entonces es cuando la palabra cobra vida en nosotros. Es cuando la palabra primero me muestra personas que tengo que perdonar para que inmediatamente yo haga una oración y las perdone. Pero también me permite caminar en esa palabra todo el día y de ahí en adelante, porque hay un principio que el Señor me enseñó ese día y es el principio del perdón. ¿Entiendes por qué es importante leer la palabra todos los días? ¿Entiendes por qué la palabra es fundamental? Porque la palabra escudriña mi corazón y me lleva a entender cuál es el deseo de Dios para mí, qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal y cómo debo caminar. Necesitamos leer la palabra y necesitamos que el Señor nos escudriñe a través de la palabra. Si tú estás caminando con Dios, no puedes caminar con Dios y no leer las Escrituras. Esta es la forma como el Señor nos escudriña. Ahí está lo que tú debes o no debes hacer. Aquí está plasmada la condición del hombre. Todos los hombres que aparecen en la Escritura, y a mí me encanta, porque todos los hombres que Dios usó en la palabra no eran superhéroes ni eran hombres perfectos. La Biblia nos muestra la debilidad de cada uno de ellos y nos muestra su proceso con Dios. ¿Recuerdan la historia de David? Su pecado y cómo Dios confronta ese pecado y él va al arrepentimiento, y así sucesivamente Dios nos muestra la debilidad de todos los hombres y cómo Dios hace el proceso con ellos de la misma manera que Dios hace el proceso contigo y conmigo. Necesitamos la palabra para que escudriñe nuestro corazón y necesitamos la palabra porque es en ella donde nosotros nos reflejamos verdaderamente. Nosotros, no importa cuánto tiempo llevemos de cristianos, ni siquiera importa cuánto Biblia sepas. Lo que importa realmente es cómo yo me presento delante de Dios. Y cuando yo me presento con la actitud correcta delante de Dios, cuando yo voy a la palabra, cuando yo permito que la palabra me examine, hay una cosa que pasa en mi interior y es que entiendo que todavía lo necesito a Él. Yo me presento delante de Dios necesitada de que Él siga trabajando en mí. Porque cuando yo miro mi interior, me doy cuenta que tengo muchas cosas por cambiar. Amén. Cuando permito que la palabra de Dios se revele a mi corazón, entiendo que todavía me falta mucho por llegar a ser como Él. La meta es tener el carácter de Cristo, es llegar a ser como Jesús. ¿Y sabes qué? ¿Cuánto nos falta por llegar a ser como Jesús? Y la lectura de la palabra y el escudriñar mi corazón me tiene que llevar a la cruz, porque me tiene que llevar a ir, a postrarme, a rendirme y a entender que gracias a esa muerte maravillosa de Cristo en la cruz, yo me puedo presentar delante de Dios y decirle que me siento necesitada y pedirle que me ayude.
y que camine conmigo y que siga revelando su palabra a mi corazón y que me siga enseñando para cada día poder caminar conforme a su voluntad. Quisiera leerte para terminar Santiago 1:22. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Los escuchan la palabra, pero no la obedecen. Sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Les invito a que hagamos una oración.